usted está en la casa de Dios? A ver, voltee con el que tenga al lado de usted, dígale, qué bueno que estás en la casa de Dios. Dile, qué bueno que estás en la casa de Dios. Amén. Hoy tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes que le he titulado Edificando la Iglesia. Diga después de mí, edificando su casa. Una vez más, edificando su casa. Mateo capítulo 16 versículo 13, voy a estar leyendo en la NTV. Mateo capítulo 16 versículo 13 en adelante. Cuando ya lo tenga, deme un fuerte amén. Mateo capítulo 16 versículo 13 en adelante. Edificando su casa. Y dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro. Diga fuerte, Pedro, que significa roca. Diga roca. Ok. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Edificando su casa es el mensaje en esta tarde. Y Jesús está con sus discípulos, está con los 12 discípulos, y les hace una pregunta. Y les dice: oigan, ¿quiénes ustedes han escuchado que dice la gente de mí? ¿Quién soy? Y entonces uno le empiezan a decir, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres, ¿se acuerdan? ¿Quién más dicen? Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que algún otro profeta. Entonces Jesús les hace esa pregunta: oigan, ¿quién han escuchado que la gente anda diciendo que soy yo? Bueno, pues yo escuché por ahí que algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres la reencarnación de Elías, que eres Jeremías, que eres algún otro profeta. Pero después Jesús lleva esa conversación un poco más íntima con sus discípulos, porque después les hace otra pregunta. Bueno, ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Porque primero le interesa saber lo que la gente anda diciendo de quién es él, pero después les pregunta a sus discípulos. A ver, es una pregunta más íntima. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón le dice: tú eres el Mesías. Ahora me estoy escuchando a mí mismo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se sorprende y voltea con Pedro. Todavía no le cambiaba el nombre, se llamaba Simón. Simón significa como una plumita, como un zacatito, un papelito. ¿Ha visto esas plumas de pájaro que andan en el piso y luego sopla el viento y vuelan? Más o menos algo así significa Simón, fluctuante, tambaleante. Y cuando Jesús escucha esa declaración que hace Simón, le dice: bendito eres, Simón, ni carne ni sangre te reveló esto, sino el Padre te lo reveló. Y a ti te digo que ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar, ¿cómo? A ver, diga fuerte, Pedro. Una vez más, Pedro, que significa roca. Así que le dice: y esta declaración que has hecho, Pedro significa roca. Ya no quiero que te llamen Simón. Ya no vas a ser un hombre fluctuante, vas a ser una roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, muchos años se creyó que esta declaración que Jesús hace era que le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser la roca de la iglesia, y que a través de Pedro Dios iba a edificar su iglesia. De hecho, la religión popular de este país
sigue creyendo que esta declaración de Jesús significa que Jesús le dijo a Pedro que sobre Pedro iba a edificar su iglesia. Pero está mal entendido el concepto, porque a lo que se refiere Jesús es a la declaración que hizo Pedro. Hay dos cosas que son distintas. A Pedro le dice: ya no quiero que te llames Simón, quiero que te llames Pedro. Ya no vas a ser un hombre fluctuante, tambaleante, vas a ser una roca, vas a ser un hombre firme. Y sobre la declaración que acabas de hacer de quién soy yo, sobre esa declaración yo voy a edificar mi iglesia. Es decir, ¿cuál es la declaración que había hecho Pedro? Que Jesús era ¿qué? El Mesías, el Hijo de Dios. Esa era la declaración en la que Jesús dice: sobre esa declaración que tú has hecho voy a edificar mi iglesia. Y le empieza a decir: miren, yo voy a construir, voy a edificar mi iglesia. Porque la palabra edificar viene del griego, se lo voy a deletrear, oikodomeo, con K, oikodomeo. La palabra edificar viene del griego oikodomeo, que significa ser un constructor de la casa. Eso significa ser un constructor de la casa. También la palabra oikodomeo significa fortalecer, estimular o construir. Eso significa la palabra oikodomeo, que nosotros la traducimos como edificar. Significa ser un constructor, construir. Ayer tuvieron una reunión las mujeres y el tema que daba mi esposa era precisamente ese: mujeres que construyen. Y esta es como la continuación del mensaje de ayer para las mujeres, más amplio ahora para todos. Pero la palabra edificar viene del griego oikodomeo, que significa ser un constructor de la casa. Así como Bob, ¿se acuerdan de Bob? Que tenía su casquito, era Bob, ¿qué? El constructor. Ser un constructor de la casa. Entonces, Pedro tiene una revelación de quién es Jesús. Porque primero Jesús le pregunta: ¿quién dicen? Bueno, algunos dicen que eres un profeta, que eres Elías. Jesús los lleva a esa conversación a otro nivel y dice: ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro tiene una revelación que Jesús le dice: esto nadie te lo reveló, ni carne ni sangre, sino directamente recibiste una revelación del cielo de quién soy yo. ¿Cuál era esa revelación? Que él era Jesús, el Mesías, el Hijo de ¿quién? De Dios. Entonces Pedro tiene una revelación, y en el momento que Pedro tiene la revelación de quién es Jesús, Jesús le revela lo que iba a hacer con él y lo que iba a hacer a través de todo lo demás que iba a surgir a partir de Pedro y los demás discípulos. ¿Dónde está? Está ahí en Mateo 16, versículo 17. Jesús le respondió: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Es decir, que Pedro tiene una revelación de quién es Jesús. Dice: no lo aprendiste de ningún ser humano. Y ahora Jesús le da una revelación de lo que va a ser Pedro y lo que va a ser todo a partir de Pedro. Le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa declaración, y el poder de la muerte no la conquistará. Está refiriéndose a la iglesia. Está diciendo Jesús: yo voy a edificar mi iglesia, y la muerte no va a conquistar a la iglesia. Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra. Ahora, esto no nada más es para Pedro, es una declaración para todos aquellos que forman parte de la iglesia. Y le dice: y te voy a dar las llaves del cielo, y todo lo que ates o lo que prohíbas en el cielo será prohibido en la tierra, y viceversa. Es decir, Cristo está edificando su iglesia. Y no solamente Él la está edificando, sino nos invita a ser parte de la edificación de su iglesia. Es lo que hace con Pedro. Le dice: yo voy a edificar mi iglesia y a ti te voy a usar. Y no nada más a ti, sino a todos los que tengan esa revelación de quién soy yo. Los quiero hacer parte para que podamos edificar juntos, edificar la iglesia. Le dice: te voy a dar las llaves. ¿Cuán importantes son para ti las llaves de tu casa? ¿Quiénes han perdido las llaves de su casa? ¿Quiénes las han perdido más de una vez? ¿Y qué pasa cuando pierdes las llaves de la casa? O sea, no nada más son unas llaves. ¿Qué significa tener las llaves o perder las llaves de tu casa? ¿No? En el mejor de los casos, pero
Y si alguien se las encuentra y ahí tenías la dirección, significa el acceso a tus pertenencias, a tu familia. O sea, unas llaves significa el acceso a todo lo que hay ahí dentro. Entonces Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia sobre la revelación de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y a la iglesia, a todos los que edifiquen la iglesia, les voy a dar las llaves, les voy a dar acceso a todo lo que yo estoy edificando. Ahora, Cristo está edificando su iglesia, pero Él nos invita a ser parte de ello. Que te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estás edificando tú? ¿Tú qué estás edificando? Porque edificar significa, ¿qué dijimos? Construir. Construir. ¿Qué estás edificando? ¿Estás edificando solamente lo tuyo? ¿O estás edificando también la iglesia? Porque normalmente le pedimos a Dios que se involucre en lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Le pedimos a Dios que se involucre en nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque hay momentos donde el matrimonio se pone ahí interesante. Dios ayer a mi esposa y a mí nos permitió cumplir 11 años de casados, ¿verdad? Amén, gracias. Y dice mi esposa que para ella han sido como 5 minutos, ¿verdad? Pero como 5 minutos bajo el agua, teniéndome que soportar. Pero te trato como una reina, o por al menos lo trato de hacer. Y a veces el matrimonio se pone interesante, ¿verdad? Miren, nuestros primeros 2 años de matrimonio fueron difíciles, duros, complicados. En algunas voy a ser bien honesto, si mi esposa me permite. Más de una ocasión mi esposa estuvo lista con sus maletas, o en otra ocasión yo le ayudé a hacer sus maletas para regresarla con sus papás. Se puso bien difícil el matrimonio, y tuvimos que venir con el Señor y decirle: Señor, involúcrate en nuestro matrimonio, porque a veces se pone difícil, se ponen complicadas las cosas, y el Señor viene y nos ayuda a edificar nuestro matrimonio. A veces tenemos situaciones difíciles ahí en nuestra familia con hijos. ¿Y cuántos de los que están aquí le han pedido al Señor que se involucre en su familia? Que le ayude a sus hijos, a los nietos, ¿verdad? Porque lo necesitamos. O en el negocio. Algunos de los que están aquí tienen algún negocio, son emprendedores. A ver, levante su mano. Próximamente. ¿Cuántas veces le has pedido al Señor que se involucre en lo que estás haciendo en tu negocio? Y eso es bueno, porque el Señor desea ¿cuántos le han pedido al Señor que les ayude y se involucre en su economía? Porque han tenido una economía no muy buena. ¿Le has dicho alguna vez: Señor, ayúdame, involúcrate en esto que estoy haciendo? Y eso es bueno. De hecho, para eso es la oración. Es muy bueno querer que el Señor se involucre en lo que estamos haciendo. Pero quiero decirte algo: el Señor también quiere que tú te involucres en lo que Él está haciendo. ¿Sí me alcanzan a escuchar hasta allá atrás? ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Dónde está Ron? ¿Sí? Ok. Ok. El Señor quiere que tú te involucres también en lo que Él está haciendo. Así como tú le pides al Señor que se involucre en tus cosas, que es muy bueno hacerlo, el Señor quiere que tú te involucres en lo que Él está haciendo. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Él está edificando su iglesia. Él dijo: edificaré mi iglesia. Y esta aquí, Sefene Tultitlán, es la iglesia del Señor. Es la iglesia de Jesús. Cuando tú te dedicas a edificar la casa de Dios, cuando tú te dedicas a involucrarte en las cosas de Dios, en la casa de Dios, Él se va a dedicar a edificar la tuya. Voy a volver a repetir: cuando tú comienzas a destinar tu esfuerzo, tus recursos
en edificar la casa del Señor, el Señor se va a encargar de edificar tu casa. Amén. Te pregunto, ¿qué estás edificando? A ver, piensa por unos momentos, ¿qué estás edificando? ¿Estás edificando tu matrimonio? ¿Sí o no? Sí, los que están casados, edifíquenlo, porque si no. Amén. ¿Estás edificando tu relación con el Señor? Algunos están edificando un negocio, un emprendimiento. Estás edificando la vida de tus hijos. Y el Señor se va a involucrar en eso. Pero muchas veces solamente estamos edificando lo nuestro. Mi familia, mi negocio, mi matrimonio, mi economía. Pero el Señor desea que te involucres en lo que Él está edificando. ¿Y que Él dijo que iba a edificar? ¿Iba a edificar su qué? ¿Su qué? Acompáñeme al Salmo 132. Salmo 132, versículo del 1 en adelante. Dice: Señor, acuérdate de David y de todo lo que él sufrió. Está hablando de que David tuvo un sufrimiento, tuvo una angustia en su corazón. Pero fíjense cuál fue el sufrimiento, cuál fue la angustia de Dios. Si tenía que ver algo con él o tenía que ver con algo más. Si está ahí, Salmo 132, versículo 2 dice: esta era la angustia de David. Le hizo una promesa solemne al Señor y le juró al poderoso de Israel: no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Esa era su angustia, esa era la aflicción de David. Está en el versículo 5. Hasta que encuentre un lugar donde construir. Diga después de mí: construir. O su sinónimo, que es edificar. Una casa para el Señor, un santuario. Es decir, David tenía un corazón por Dios, no solamente para sus cosas, sino tenía un corazón por Dios y por las cosas de Dios. Él dice aquí el Salmo que David tenía una angustia, tenía una preocupación, y él se propuso, dijo: no descansaré, no estaré tranquilo, no iré a mi hogar. En pocas palabras dice: ¿cómo puede ser que yo, siendo un simple mortal, esté viviendo en un palacio, esté teniendo todas las comodidades y la presencia de Dios que se manifestaba a través del arca del pacto esté por ahí deambulando en una casa y en otra casa? Él dice: no puede ser. A mí, yo tengo un corazón por Dios, un corazón por las cosas de Dios, y no puede ser posible. No puedo imaginar que yo esté en un palacio y que el arca del Señor esté por ahí deambulando en un lugar y de otro. Entonces hace una promesa: no descansaré, no entraré a mi casa, no daré descanso a mis ojos hasta que se cumpla lo que dice en el versículo 5, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. Es decir, que el deseo de David era edificar una casa. ¿Para quién? Para el Señor. Edificar una casa para Dios. Ahora acompáñeme a segunda de Samuel 7, y vamos a ver muy rápidamente la historia de cómo lo hizo David. Segunda de Samuel, capítulo 7, en el versículo 1 dice: una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor: ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva?
Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa, en un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una casa hermosa de cedro? Entonces, David tenía esa aflicción, esa preocupación. ¿Cómo puede ser posible que desde los tiempos de Moisés no hay una casa? Nadie le ha edificado una casa al Señor. Y el arca anda en un lugar, anda en la casa de Obed-edom, luego se la llevan cautivo los filisteos y anda de aquí para allá. Y entonces manda llamar al profeta Natán, y el profeta Natán le dice, Dios está contigo. Y Dios le responde a David, le dice, mira, yo nunca te pedí que me construyeras una casa. Pero si seguimos leyendo más adelante, le dice, pero me complace tanto que quieras hacer eso para mí. Usted puede seguir leyendo los versículos, y parte de lo que leímos, dice, nunca les pedí a nadie que me construyera una casa. He andado, y empieza a mencionar la travesía por el desierto, y cuando es llevado a la casa de Obed-edom, y le dice, pero nunca les pedí que me construyera una casa hermosa de cedro. Pero más adelante le dice, pero me complace y me alegra tanto que tú tengas ese deseo por mí. En el versículo 10, pero en versículo 9 dice, he estado contigo donde quiera que has ido, destruí a tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Les daré una patria a mi pueblo Israel, y los estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no los oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Fíjese, Dios le está diciendo, mira, nunca te pedí que me construyas una casa, pero me conmueve tanto que tengas ese corazón por mí. Y entonces le está diciendo, como consecuencia, le habla a David, voy a hacer tu nombre grande, voy a ayudarte, te voy a dar descanso de tus enemigos. Pero le promete más cosas. En el versículo 11, cuando designe jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, te daré descanso de todos tus enemigos. Pero fíjese lo que dice más adelante, además, ponga mucha atención aquí, el Señor declara que construirá una casa, ¿para quién? Para ti. Fíjese lo que está diciendo, como tú has tenido ese amor, ese deseo por edificarme una casa, yo te voy a edificar una ahora a ti. Voy a construir tu casa, tu familia, tu matrimonio. Es lo que le estaba diciendo, cuando tú te dedicas a edificar la casa de Dios, el Señor se va a encargar de edificar la tuya. Es lo que le está diciendo a David, nunca te pedí que me construyeras una casa, pero me conmueve tanto que lo quieras hacer, que haré que tu nombre sea famoso, te daré descanso de tus enemigos, y yo mismo construiré una casa para ti. Yo mismo me voy a encargar de edificar tu casa, tu familia. Cuando tú dedicas tiempo, recursos para edificar la casa de Dios, estás en la casa de Dios, estás en una iglesia que nació en el corazón de Dios. Y cuando tienes un corazón por la casa de Dios, el Señor te dice lo mismo que le dijo a David, yo voy a edificarte una casa. Mientras tú dedicas tiempo a edificar mi casa, yo voy a edificar la tuya. Y dice además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Entonces David preparó todo para construir la casa de Dios, juntó los tesoros de toda su vida. Juntó los tesoros. Acompáñeme ahí mismo. Estamos en 2 Samuel 7, pero ahora del 12 en adelante dice, pues cuando mueras, tú serás enterrado con tus antepasados. Levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre.
Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Le dice Dios a David: mira, tú no la vas a poder construir, pero tú te vas a encargar de planear, de diseñar y de juntar los tesoros. Pero uno de tus hijos lo va a hacer, y él te va a sustituir, y yo voy a ser como un padre para él. Se está refiriendo a Salomón. Ahora vámonos a Primera de Crónicas, capítulo 28. Te estoy tratando de llevar en la historia y en el contexto. Primera de Crónicas, capítulo 28. Dice, ya está ahí, Primera de Crónicas 28. Dice: David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército, los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades, los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino. O sea, David convocó a todos, no hasta al perico, al perro, al gato. Los convoca y les dice lo siguiente, versículo 2. David se puso de pie y dijo: hermanos míos, pueblo mío, era mi deseo construir un templo. ¿Cuál era el sinónimo de construir? Dijimos okay. Era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice preparativos necesarios para construirlo, pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre, pues Él ha elegido de la tribu de Judá para gobernar delante de las familias de Judá. Eligió a la familia de mi padre. Voy más adelante, versículo 5. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar en el reino del Señor. Versículo 6. Me dijo: tu hijo Salomón edificará, diga después de mí, edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo, yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace, ahora haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo. Acuérdense, David le está hablando a todos los hombres de Israel. Dice: les doy este encargo: asegúrense de obedecer todos los mandamientos del Señor su Dios, para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, porque Salomón estaba ahí, dice: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo, sírvelo de todo tu corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón, conoce todo el plan y pensamiento. Y le empieza a decir más cosas. Pero en pocas palabras, el deseo del corazón de David era edificarle una casa a Dios. Dios le dice: me encanta el deseo de tu corazón, ni siquiera te lo tuve que pedir. Por eso David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que Dios ni siquiera le tenía que pedir cosas. Él podía escuchar el corazón de Dios. Y le dice: pero por cuanto lo has hecho, te voy a hacer famoso, te voy a dar descanso de todos tus enemigos, te voy a bendecir tanto. Y mientras tú te encargas de edificar mi casa, yo te voy a edificar una para ti. Le dice: pero tú no la vas a construir, tú vas a planear. Y lo que hizo David fue planear, hizo los planos de todo el templo. De hecho, la Biblia dice que en los últimos tiempos edificaría el tabernáculo, no de Moisés, sino el tabernáculo o la casa de David. Aunque él no la construyó, él planeó y él juntó los tesoros de toda su vida y animó a Israel a que dieran de los tesoros de su tiempo, de su esfuerzo, de su trabajo para edificar la casa de Dios. Pero Dios le dice: no serás tú, David, serás Salomón. Ahora mismo hay en Primera de Crónicas, pero en el capítulo 29.
Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. O sea, está chavo todavía, ¿no? Sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme. Fíjense cómo se refiere David a la casa de Dios. Porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Diciendo, lo que él va a hacer no va a ser ahí una simple casita, y no es para cualquiera, es para Dios. Usando cada recurso, en este versículo 2, a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir, no su casa, no su templo, dice, el templo de mi Dios. Aquí ya está en la sucesión, está en la transición de David, empezando a dejar el trono para heredárselo a Salomón. Y le dice: he usado cada recurso a mi alcance. ¿Me ayudan a hablarle a Eric, por favor? He usado cada recurso a mi alcance. He reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Está diciendo, toda mi vida la dediqué, cada cosa que iba a hacer, para edificar la casa para mi Dios. No está viendo doble. Es que es mi hijito espiritual. A ver, es que no ven, porque no, algunos no me entendieron. No está viendo doble. Es la doble porción, ¿verdad? Usaré cada recurso a mi alcance, cada sueño, cada plan, todo lo que el Señor me permita tener. No lo voy a gastar para mí. Y él está hablando ya aquí cuando está siendo un hombre de edad avanzada. No es todavía un viejo, todavía le quedan más años. Pero dice, cada recurso que estuvo a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo a mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas, y todo tipo de piedras finas y mármol. El versículo 3 me encanta el corazón de David, porque dice: ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios. ¿Cuánta devoción tienes? No me contestes. A Dios y a las cosas de Dios. Esta es la casa del Señor. A Él le plació en su corazón establecer esta iglesia. No es la iglesia del pastor Emanuel, es la iglesia de Dios. Y tú formas parte de ella. Tú eres parte de esta casa. Pero ¿cuánta devoción tienes hacia Dios? Hacia las cosas de Dios, hacia la casa del Señor. Aquí está diciendo David: debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios. Ayer le pregunté a Aarón, porque sé que en algunas cosas es muy parecido a mí, en el sentido de que desde niños prácticamente nos dejaron en el templo de Dios. Le pregunté: ¿cuántas veces has faltado un domingo a la iglesia? Y empezó a hacer cuentas y me dice: creo que uno. Fue cuando nació su primer hijo. Falté cuando me casé. Falté una semana cuando me estaba muriendo de hepatitis. Es que siempre me equivoco de enfermedad, ¿eh? La otra vez dije de otra enfermedad y me dijo: no, tú nunca tuviste eso. Era hepatitis. 2 veces en mi vida. No, ni cuando tuve COVID.
Mi esposa me regañó. De la moto, es verdad. Creo que son todas. Ahora, no te estoy diciendo, mírame, qué bueno eso soy, no. Lo que te estoy diciendo es que amo tanto, siempre ha sido mi personaje favorito, David. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, dice David, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar a la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Fíjense, David, dono más de 102 toneladas de oro. ¿Se imagina cuánto será eso? Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas. O sea, ¿cuántos camiones será eso? De plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Está David diciendo, esto es todo lo que yo junté. Ya sé de qué va a hablar el pastor. Quiere decir levantar una ofrenda para que yo les puedo decir con toda honestidad y con todo el amor de mi corazón, que yo no recibo ni yo, para mí ni para mi familia, aunque es lo más honesto y lo más justo, yo no recibo ni un solo peso de las ofrendas de las finanzas de esta casa para mi sustento, ni un solo peso. Yo le hice una promesa al Señor, al contrario, yo trato de esforzarme para traer las cosas de Dios. Y sería lo más honesto, porque la Biblia dice, aquel que se dedica para la predicación del evangelio, que viva del evangelio. Pero yo digo, Señor, queremos hacer crecer, extender y dar todo mi tiempo, mis recursos, mis sueños. Y a veces una vez el hermano del dueño de unos locales que rentaban me dijo, está bueno este negocio, me voy a hacer yo también pastor, ¿no? Y yo decía, pues, si supieran que cambiame un poquito el acorde porque siento que va a venir los ovnis. Ándale. O sea, nosotros ponemos, y no te lo estoy diciendo para decir, mira que estoy tratando de hacer algo muy similar a lo que hizo David. Le dice, yo di esto, hice lo otro, puse esto, y quienes trabajan cerca de mí saben el corazón que tengo hacia las cosas de Dios. Pero fíjense lo que les dice el David en versículo 5, y para los demás trabajos de oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Y este no es un mensaje para manipularte y que ofrendes más y que 10 veces más. No. Y ahorita te voy a decir cuál es el centro de todo lo que te quiero enseñar. Dice, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Versículo 6, entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron, y esto siempre lo recalco, voluntariamente, porque estoy convencido que nadie debe de dar nada en la casa de Dios, tiempo, dinero, esfuerzo, obligado. Todo siempre es voluntario. Dice el versículo 7, para la construcción del templo de Dios donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10,000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor, al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas, porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Primera de Reyes 9, del 1 al 3. Quiero que me vayas siguiendo la idea.
Porque te repito, este no es un mensaje para que des una ofrenda especial, ni al final vamos a pedir una ofrenda especial. No, 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 va más allá de eso. Primera de Reyes 9, del 1 adelante. Ahora sí llega el momento donde Salomón toma el trono. Empieza a construir un montón de toneladas. Sucede al trono. Empiezan a edificar la casa de Dios. Es un trabajo que llevó años. Y empiezan ahí los trabajadores. Llega el momento donde se termina y Salomón ve el templo. David ya había muerto. Y quizás dijo, ¿cómo me hubiera encantado que mi papá hubiera visto todo esto? Dice versículo 1 Reyes 9:1. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, porque la primera vez que Dios se le aparece a Salomón es cuando le dice: es hora de que empieces a construir lo que tu padre diseñó. Ya tienes los planos, tienes todo ahí, las ofrendas. Ahora es tiempo. Esa fue la primera vez que se le apareció en Gabaón. Ahora es la segunda vez que Dios se le aparece directamente a Salomón. Dice en 1 Reyes 9:2. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y el Señor le dijo, imagínense, ya estaba ahí el templo de David. De hecho, ni siquiera se conoce como el templo de Salomón, sino el templo de David, el tabernáculo de David. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. Y fíjate cómo se expresa Dios de la casa que le construyeron. Y he apartado este templo para que sea santo. Dios ha apartado este lugar, y después al que nos vayamos y que Dios nos permita comprar un terreno propio y construir una casa de Dios que sea propia, que no tengamos que andar rentando, digna desde la casa de Dios. Pero dice: y lo he consagrado para que sea santo. Este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre, lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Porque es muy preciado a mi corazón. Fíjate cómo Dios se expresa de la casa que le construyeron. Es muy preciado a mi corazón. Y mis ojos van a estar, lo dice la Reina Valera, mis ojos van a estar siempre ahí. Cuidaré a todo aquel que esté allí, porque es muy preciado a mi corazón. Su casa, la iglesia, es algo muy preciado para el corazón de Dios. ¿Lo es también para ti? Escucha bien lo que te estoy diciendo. La casa de Dios es algo muy preciado para el corazón de Dios. Y yo sé que a veces muy pocos lo podemos entender, o lo estamos apenas entendiendo, lo estamos apenas aprendiendo. Pero aquí la Biblia dice que la casa que le construyeron, Dios le está diciendo: Salomón, es muy preciado a mi corazón todo lo que hacen, lo que construyeron, lo que están haciendo ahí. Ahora te pregunto, ¿lo es también para ti? Las cosas de Dios, la casa de Dios. Jesús dijo que Él edificaría su casa. ¿Y nosotros la estamos edificando también? ¿O solo estamos edificando lo nuestro? ¿O solo estamos edificando lo propio, lo mío? Quiero que Dios edifique mi familia, mi trabajo, mi matrimonio, mis finanzas. Y qué bueno, porque Dios se complace en hacerlo. Pero conmueve tanto el corazón de Dios, de aquellos que dicen: yo voy a edificar tu iglesia. Quizás yo anhelaba tener esto, comprar esto, hacer esto. Y yo no te voy a decir nada que yo no haya hecho antes. Tantas veces he tenido el deseo de hacer esto, de comprar esto, de hacer lo otro. Pero no, la casa de Dios, esto se necesita, esto sería tan bueno. Y sacamos y tomamos, y eso luego puede esperar. Y Dios nos da eso y hasta nos da más.
Porque fue lo que le dijo a David: tú has edificado mi casa, yo voy a edificar la tuya. Cuando la casa de Dios se vuelve algo tan preciado para nosotros, ocurren muchas cosas. Te voy a mencionar 3 y con esto quiero terminar. Cuando la casa de Dios se vuelve algo tan preciado, quítate esa mentalidad de no te preocupes, quédate en casa, no te preocupes. No. La casa de Dios es algo tan preciado para el corazón de Dios. Y cuando lo es también para nosotros, ocurren muchas cosas. Dios quiere hacer cosas tan hermosas con esta iglesia en medio de nosotros. Nos lo ha hablado una y otra vez desde antes de que se estableciera la iglesia. De hecho, el establecerse esta iglesia, le he contado la historia, ustedes la han escuchado, como Dios me lo hizo sentir en mi corazón, y al mismo tiempo al pastor de mi esposa y mío, y hasta el lugar, y supimos que era una iglesia que Dios quería edificar. Y tú eres parte de esta casa ahora también. Y Dios quiere hacer un montón de cosas. Y a veces mi esposa y yo queremos hacer un montón de cosas. Queremos hacer esto y lo otro. Siempre en las reuniones de pastores nos dicen: es que siempre vemos que andan ahí en CFN Tultitlán, andan muy movidos y hacen esto. No es hacer actividades, lo de jóvenes, lo de la rifa. Todo lo que se recaude para la rifa es para la nueva área infantil. Dios nos permitió comprar todos esos juegos que ya están allá, pero queremos invertir más. Se acaba de adquirir ya la van a ver, va a ser sorpresa, pero una botarga que está hermosa, y todo siempre lo queremos destinar para la casa de Dios, pero a veces nos vemos tan limitados. Mi esposa y yo, Dios nos habla y sabemos que el deseo del Señor es hacer esto, es alcanzar esto, es hacer lo otro. Les voy a pedir que todos los de esta fila se pongan de pie. También de esta fila, pónganse de pie. Ajá. Nada más de esta fila. Y las otras dos, pónganse de pie. Miren, vean este ejemplo, me va a ayudar a que podamos entender. Yo quiero alcanzar. Dios me dice: ¿sabes qué? Tráeme ese reguilete. Miren, voltean y atrás hay dos reguiletes, pero necesito uno. ¿Ya lo vieron ahí en la tiendita? No lo puedo, me voy a esforzar, y por lo más que estire no lo alcanzo. Pero entonces me encuentro a mi esposa y le digo: a ver, amor, ayúdame, no lo puedo alcanzar, a ver, ayúdame. No, estírate más. Y nos cansamos. No, a ver, Luis, ayúdame. A ver, Shell, no alcanzamos, ayuda. No. A ver, Isma, llévate a tu esposo también. A ver, Jazz, Cristian, no alcanzamos. No alcanzo todavía. Mis hermanos de esta fila, a ver, ayúdenos. A ver, necesitamos alcanzar ese reguilete. Ese es a donde queremos llegar. A ver, estírense. Lo alcanzamos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Puede tomar su lugar. Deuteronomio dice: 1 hace oír a 1000. Lo lógico, no lo que dice la Biblia, lógico es que 2 hagan oír, ¿cuántos? A 2000. Pero la Biblia dice: 1 hace oír a 1000. Pero las matemáticas de Dios se multiplican. 2 hacen oír 10,000. Yo solo no puedo alcanzar tantas cosas. Yo con mi esposa no puedo alcanzar tantas cosas. Yo con Yasmín y Cristian no podemos alcanzar
juntos podemos hacer más. Juntos. Por eso, cuando tengo un corazón por la casa de Dios, número uno, podemos hacer mucho más. Nuestro alcance se multiplica. Hay una historia. Jesús acaba de predicar, predicó toda la tarde, todo el día estuvo predicando, y dice que habían 5,000, contando solamente a los hombres. Y entonces les dice los discípulos: Señor, despídelos ya, porque pues ya es tarde y han de tener un montón de hambre, y ahorita ya no hay un McDonald's ni un Oxxo, no hay nada cerca abierto. Despídelos. Y les dice el Señor Jesús: ustedes denles de comer. Pero Señor, ¿cómo? Pues si ya cerraron el Oxxo, ahorita ya no traigo señal para pedir un Didi. Y además, si lo podemos pedir, ¿cómo vamos a alimentar a 5,000? ¿Se acuerda de esta historia? Lo del Oxxo y el Didi, eso no está. Pero lo demás sí, para que lo entienda, contemporáneo. Y dice las Escrituras, los 4 evangelios narran esta historia, pero en Juan nos dice que había un joven que andaba con una canasta, con unos panes y unos peces. ¿Sí lo dije bien? Es que a veces eso es peligroso decir. Y entonces usted sabe, siempre que hay una fiesta y todo, no sé cómo se comunican, pero siempre está el de los globos, el de los... ¿Le ha pasado? Ahí estaban, y de repente llegó uno de esos jóvenes ahí, andaba con su canastita vendiendo 5 panes y 2 peces. Y de repente uno de los discípulos lo ve y le dice, y va con el Señor Jesús y le dice: Maestro, mira, no hay Oxxo abierto, no hay nada abierto, solamente encontramos este muchachito y tiene esta canasta. Y dice en la Biblia que se lo llevan a Jesús. Jesús toma la canasta, toma los panes, los peces, hace que todos se acuesten ahí en el pastito, los bendice, y después de que lo hubo orado y los bendijo, vuelve a decirle a sus discípulos: ahora ustedes denles de comer. Fíjate, aquí hay unos principios bien importantes. Primero, lo pones en las manos de Dios, porque algo que no pones en las manos de Dios no está bendecido, incluyendo a tus hijos. Los pones en las manos de Dios. Dice que tomó los panes, los peces, los bendijo y se los regresó: ustedes denles de comer. Y dice que empezaron a repartir y se sorprendieron porque nunca se acababa y nunca se acababa. Y regresan y sobraron, dice la Biblia, que de esos 5 panes y 2 peces sobraron 12 canastas. Y ese muchachito que le pidieron los panes y peces que tenía, ese día regresó con 12 canastas, porque lo puso en las manos de Dios, porque Dios lo bendijo, y entre todos pudieron hacer más. Juntos podemos hacer mucho más. Nuestro alcance se multiplica, y Dios siempre nos va a querer involucrar en lo que Él está haciendo. Cuando en nuestro corazón amamos la casa de Dios, cuando le traemos lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros talentos, de los tesoros de nuestra economía, Él lo multiplica y nuestro alcance se multiplica. ¿Sabes qué también ocurre? Nuestra vida siempre va a dar fruto. Cuando tú amas la casa de Dios, tu vida siempre va a dar fruto. Salmo 92 del 12 en adelante dice: plantados en la casa de Dios, florecerás como la palmera. Eso lo dice la versión Reina Valera. Plantados en la casa de Dios, florecerás. Me vayan poniendo en las pantallas, en la versión Reina Valera, Salmo 92, versículo del 12 en adelante. Tu vida siempre va a dar frutos. Siempre que
que te dedicas a edificar no solo lo tuyo. Es bueno que edifiques lo tuyo, es bueno que estés edificando tu trabajo, tu negocio, tu familia, tu matrimonio, pero no te olvides que también debes de edificar la casa de Dios. No, versículo 12 en adelante. 12 en adelante, eso. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El que sigue. ¿Qué sigue? Plantados. ¿En dónde? No en el sillón, no en la cama, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, dará fruto. El que sigue. Aún en la vejez. ¿Cuántos aún en la vejez quieren estar fuertes, vigorosos? Así como Caleb tenía 80 años y le dijeron, Josué le dijo: mira, tú ya estás viejito, mejor vete ahí, tómate tu cocol, tu chocolatito, deja que los jóvenes vayan y peleen y te den la tierra. ¿Y sabes qué le dijo Caleb? No, yo voy a ir y voy a pelear y voy a conquistar mi tierra, porque tal era mi fuerza hace 40 años, la misma la tengo hoy para seguir peleando. Dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay justicia. Cuando tú amas la casa de Dios, amas las cosas de Dios, te plantas, te dedicas a edificar lo que él está edificando, que es su iglesia, tu vida siempre va a dar fruto. Dios quiere que nuestra vida dé fruto, que tu vida, que mi vida dé fruto, pero es necesario que te plantes en la casa de Dios, en eso que es tan preciado para el corazón de Dios. Las palmeras, ¿por qué las palmeras? Cuando vienen las tormentas, vienen los huracanes, la mayoría de ellas permanece porque sus raíces son tan profundas. Como se ve de alto la palmera en el exterior, muchas veces las raíces son el doble de altas en lo profundo. Por eso tú las ves ahí, las imágenes de los huracanes, las tormentas, se hace así, se hace como los muñequitos, ¿no? Hay ¿se ha visto eso de los espectaculares que le hacen? Pero no se cae porque tiene sus raíces profundas. Por eso, aunque yo sé bien eso, Aarón, porque yo he estado ahí, aunque te maltraten y te menosprecien, ahí estás. Y aunque no te toman en cuenta, y no digo aquí, pero yo he estado en esos lugares, aunque te menosprecien y estás ahí, no importa, porque yo amo la casa de Dios y sé que esto es tan preciado para el corazón de mi Dios. Y entonces son raíces tan profundas que yo tengo que edificar la casa de Dios. Y luego pues te encuentras con un pastor increíble como el que hoy te está predicando. No, tengo que edificar la casa y bueno, ese era echarme mis porras, ¿no? Mientras más profundo eches tus raíces en la casa de Dios, más alto llegarás. Escucha esta frase. Es que estamos subiendo en la semana frases, esas frases matonas. Mientras más profundo eches tus raíces en la casa de Dios, más alto llegarás. Porque la casa de Dios es tan preciado para el corazón de Dios. Pongámonos de pie. Y lo último que te quiero compartir es que se alinea nuestro corazón al corazón de Dios. No solo vengas a la iglesia, claro que debes de venir. No solo vengas a la iglesia, sé la iglesia y edifiquemos juntos la casa de Dios. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor?